Hoy es el 14º país más grande del mundo, pero si hubiera conservado las fronteras que tuvo hasta hace menos de 2 siglos, estaría en el puesto 7. Te invitamos a conocer de qué manera México perdió tanto territorio y averiguar cómo sería hoy si hubiera mantenido aquellos límites. México es un país que tiene incontables récords. Con 131 millones de habitantes, es el hispanohablante más poblado del mundo. Tiene costa en el Pacífico y en el Atlántico, y un centro urbano de relevancia mundial. La Ciudad de México es la 10ª área urbana más populosa del planeta. Sin embargo, estas marcas podrían ser mucho más impactantes. Es que México en la primera mitad del siglo XIX controló un territorio que es más del doble que el actual. La mayor extensión del país se registró a partir de que se consumó su independencia de España, en 1821. En aquel momento, el Imperio Mexicano contaba con 4,9 millones de kilómetros cuadrados, más de 2,5 veces la superficie actual del país. Esa configuración duró poco. 2 años después nacieron las Provincias Unidas de Centroamérica, que hoy se corresponden con estos 6 países. Pero durante varios años, los Estados Unidos mexicanos manejaron todo este territorio. En la actualidad se corresponde con 6 estados completos que pertenecen a Estados Unidos: California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México y Texas. Y también partes de Wyoming, Colorado, Kansas y Oklahoma. Una extensión gigante, aún más grande que el México actual. De hecho, lo que hoy se controla desde la Ciudad de México es el 45% del territorio que tenía el país en la década de 1830. Con 1,9 millones de kilómetros cuadrados, México es el 14º país más grande del mundo, como señalamos. Pero si contara con toda la superficie que perdió a manos de su vecino del norte, superaría a India, el 7º país más extenso. Y Estados Unidos bajaría del 4º al 6º lugar del listado, por lo que quedarían pegados en el ranking. Algo similar ocurriría en cuanto al peso demográfico. Hoy viven 131 millones de personas en México, lo que ubica al país en el top 10. En un ejercicio hipotético, si sumamos a la población de estos 6 estados, tendríamos 85 millones más. De esta forma llegaríamos a 216 millones de seres humanos, más que los que viven en Rusia, Bangladesh y Brasil, por lo que México también estaría en el 7º lugar de esta lista. Sin embargo, este es un escenario imaginario. Entonces, ¿qué fue lo que pasó para que México en tan poco tiempo tenga que desprenderse de una cantidad de territorio tan grande? Antes de contarte, queremos hablarte de Triple Ten, la plataforma que auspicia este video. Porque cuando hablamos de cómo habría sido México si no hubiera perdido territorio, en realidad nos referimos a algo más grande: cómo cambian las oportunidades según las decisiones y según el contexto. Si estás buscando un cambio y no sabes dónde empezar, esto te puede ayudar muchísimo. Podrás hacer una consulta de carrera gratuita con especialistas de Triple Ten. Se realiza en línea y te permitirá hacerle al experto cualquier pregunta que tengas. Y después, si te animás a estudiar, Triple Ten tiene cursos para todos. En la actualidad, cambiar de carrera a los 25, a los 35, a los 45 es totalmente posible. En menos de un año te podrás convertir en analista de datos, tester de software, desarrollador web y más. Al terminar el curso vas a tener un certificado internacional y podrás ganar en euros o dólares y seguir viviendo en tu país o en donde quieras. Si no conseguís trabajo a los 6 meses después de terminar el curso, te reembolsan el 100% de tu inversión. En este código QR y en la descripción te dejamos el enlace para que pidas tu consulta profesional gratuita. Con el código UMI tendrás un 50% de descuento en cualquier curso de Triple Ten. Ahora sí, de vuelta en América del Norte, lo que sucedió fue una combinación de políticas fallidas de México y el apetito expansionista de Estados Unidos. A diferencia de lo que ocurre en nuestros días, toda la región que cambió de manos estaba bastante despoblada. México, un estado que todavía estaba en formación, intentó diferentes estrategias para reforzar su presencia y controlar mejor lo que sucedía dentro de sus fronteras, pero no todas fueron efectivas. En Texas, en particular, que era parte de México en ese momento, se alentó la instalación de migrantes estadounidenses. El tema fue que rápidamente superaron a los mexicanos en número y tenían demandas propias. En particular, uno de los temas conflictivos fue la esclavitud, que ya estaba prohibida en México, pero no en su vecino del norte. Para los estados sureños, los esclavos eran parte del cálculo económico que hacía que las plantaciones de algodón sean tan rentables.
En 1835, México dejó de ser una federación y aumentó el poder central. Así, los inmigrantes estadounidenses temían que Texas perdiera autonomía y que pudiera peligrar su modo de vida. Entonces se acentuaron las diferencias con el gobierno central, lo que derivó en una guerra de independencia que comenzó en 1836. Varias décadas antes ya se había firmado un tratado que fijaba los límites. Estados Unidos se había comprometido a renunciar a sus reclamos y pretensiones por los territorios que estaban al sur de esta línea. Sin embargo, se involucró en la contienda en 1846, lo que dio lugar al mayor enfrentamiento directo entre estos dos países. En ese momento, el país del norte tenía más población, más recursos económicos y un mejor ejército. Se impuso en las armas y hasta llegó a la Ciudad de México. Entonces forzó la firma de un nuevo tratado de límites, conocido como Guadalupe Hidalgo. Más algún ajuste que se produjo unos años después daría como resultado la frontera que conocemos hoy. Estados Unidos pagó $15 millones y se quedó con estos 2 millones de kilómetros cuadrados. Es difícil encontrar ejemplos en los últimos siglos de una pérdida de territorio tan grande y en tan poco tiempo para un Estado nacional. Un caso de retroceso podría ser el del Imperio Otomano, pero el declive fue muy lento. El apogeo ocurrió en el siglo XVII y el retroceso fue paulatino hasta comienzos del XX. En cambio, el caso que sí es más impactante es el del colapso de la Unión Soviética. En 1991 perdió nada menos que 5 millones de kilómetros cuadrados con el surgimiento de 14 países independientes. Igualmente, en términos relativos, sigue siendo más significativo lo de México. Rusia quedó con el 78% del total soviético, mientras que México con menos de la mitad. Algunos analistas sostienen que México, en la actualidad, podría llevar a la justicia aquel tratado, ya que se contradice con el acuerdo fronterizo anterior. Está claro que no es nada probable que podamos ver algo así. Sin embargo, sí podemos imaginar cómo sería el mundo si México hubiera podido conservar lugares que son tan relevantes. Empecemos por señalar un tema que cambió para siempre el destino económico de la costa del Pacífico norteamericano: la fiebre del oro. En California, el oro se descubrió justo en 1848 y coincidió con el final de la guerra. A partir de ahí, decenas de miles de inmigrantes llegaron y se enriquecieron. Se produjo un crecimiento rápido y la actividad económica se disparó. Si el oro se hubiera descubierto tan solo unos años antes, tal vez México hubiera tenido otros recursos para lidiar con Estados Unidos. Con el tiempo hubo muchos más recursos que se descubrieron. En la actualidad, Texas es el gran motor petrolero de Estados Unidos, por lo que México sería un jugador de relevancia mundial en ese campo. La actividad portuaria también sería mucho mayor. Si bien México cuenta con grandes extensiones de costa, tendría además los puertos de Los Ángeles y Houston, dos de los más importantes de Estados Unidos. Si seguimos con las actividades económicas, el agro mexicano contaría con una variedad mucho mayor de productos, en particular gracias al aporte de California. Finalmente, el potencial turístico sería gigante. Si bien México cuenta con muchos focos gracias a sus ciudades y playas, sumaría infinitos atractivos, desde parques nacionales como el Gran Cañón y Yosemite, hasta ciudades emblemáticas como San Francisco o Las Vegas. Pero además de los lugares, habría muchas personas que, en este escenario hipotético, serían mexicanas. Por empezar, Dwight Eisenhower, Lyndon Johnson y Richard Nixon no habrían sido presidentes de Estados Unidos. Los dos primeros nacieron en Texas y el último en California. Y para ser el jefe de Estado de ese país es condición haber nacido en el territorio nacional. También hay muchas personas famosas en distintos ámbitos que nacieron en este territorio. ¿Qué hubiera pasado con Apple si Steve Jobs era mexicano? Podemos hacer un ejercicio similar con Marilyn Monroe o Tiger Woods, todos nacidos en California. Lo mismo con el tenista Andre Agassi, oriundo de Nevada, o el atleta Michael Johnson, de Texas. Igualmente, estas cuestiones pueden ser casi anecdóticas en comparación con lo que sucedería de fondo. En principio, podemos imaginar una identidad mexicana distinta, con otros climas y regiones. La zona desértica sería mucho más extensa y las costas serían mucho más amplias. La Ciudad de México podría seguir siendo la capital, pero ya no estaría en el centro del país, sino más cerca del sur que del norte. Y sobre todo, a partir de esta conjetura cambiaría la relación de fuerzas con Estados Unidos. Sería esperable que las relaciones económicas y militares sean mucho más parejas de lo que son hoy, porque no solo México contaría con todas las posibilidades que exploramos, sino que lo haría a expensas de su vecino, que quedaría mucho más volcado al este y al norte de su actual territorio.
¿Qué otras consecuencias se te ocurren a partir de esta suposición? Déjanos tu comentario más abajo. Y no te olvides de que siempre podrás apoyarnos comprando alguno de nuestros libros. El primero sobre lugares insólitos del mundo y el segundo sobre fronteras inexplicables. En este QR podrás encontrar la mejor forma de comprarlos desde tu país. Hasta la próxima.